Bueno, empecemos con esta lección última de esta semana 16 de este semestre, ¿verdad? Hoy lo que tenemos planeado es, digamos, una serie de actividades, ¿verdad? Digamos, un poco variado el tema, ¿no? Así que no vamos precisamente a hacer todo en acero hoy, ¿verdad? Eh, como actividades de cierre, digámoslo así. Ok, entonces quería empezar mostrándoles unos videos. Gerald tiene la mano levantada. Usted es que tiene una preguntilla, ganar una solicitud. Es para ver, bueno, usted nos dijo que esta semana tenemos como un quiz del Código Sísmico de Costa Rica, en la parte del capítulo 10. Era para ver si nos podía dejar como toda la semana para hacerlo. En realidad le voy a aliviar más las penas. Ahí yo les dejé copia del código cívico en la parte de acero. En realidad no vamos a hacer ninguna actividad al respecto, Gerald, así que tranquilo. Ah, ok, comprendo, Gustavo, muchas Sí, gracias. sí, sí, pero sí sería bueno que le den una revisada al... Bueno, ya vimos los casos impresionantes, porque son impresionantes, de las fallas en las represas, ¿no? Pero repito, también se dan en edificios, en casas, en cualquier tipo de obras. Ahora no pasa. Ok. Según estudios, ¿cuáles son esos factores de riesgos que se han encontrado en esos casos de fallas? En porcentajes. Un 35% de esos fallos se deben a ignorancia, falta de conocimiento, negligencia o descuido, un 35% de los casos, ¿no? Un 9% son errores debido a que simplemente al ingeniero se le olvidó algo, ¿no? Eso son fallos, un 9%. Mucha confianza de los ingenieros, ¿no? Confianza en otros sin suficiente control. Hay veces los ingenieros como que nos confiamos mucho, ¿no? Eso causa errores, un 6%. Su estimación de influencias, un 13%. Posiblemente esto sea lo que mencionó alguien antes de factores, entendí como ambientales, ¿verdad? Que no se conocen, que pensamos que no nos van, que no tienen tanta influencia y entonces aún así se dan fallas por un 13% de esas que les mostré. Un 25% de las fallas se deben a falta de conocimiento, ¿no? Bastante. O sea, en ese sentido, todavía tenemos mucho que aprender como ingenieros. Vean que las situaciones extrañas o desconocidas, ¿verdad?, abarcan apenas un 4% de las fallas, ¿no? Y el resto implica un 8%. Estos son estudios serios, formales. Estos números son de un estudio del 1976. Aquí lo importante de los números, bueno, ese 35% de ignorancia, negligencia, descuido. ¿De quién? De los ingenieros, de los constructores, ¿verdad?, de la gente que participa ahí en el proyecto. Un 25% es falta de conocimiento. Y aquí llamo la atención porque hay veces nosotros mismos como ingenieros se nos suben los humos, ¿verdad? Y pensamos que todo lo podemos resolver y pensamos que con el SAP podemos diseñar cualquier tipo de obras y que lo que diga el SAP es santa palabra. Nos confiamos mucho, ¿verdad? Y el SAP lo usamos a diestra y siniestra, ¿verdad? Y posiblemente casi que como si fuera una caja negra, ¿verdad? Pero no revisamos los resultados del SAT, etcétera, etcétera. No hacemos algunas otras comprobaciones. Y ciertamente, si uno le mete basura a un programa, datos malos, peor va a ser la salida de ese programa. Entonces hay que ser muy cuidadoso con el uso de la tecnología, ¿no? Y nosotros, yo creo
que abusamos un poco de eso, ¿no? Entonces, aquí es zapatero a tu zapato, ¿no? Eh, digámoslo así, en muchos casos, ingenieros jóvenes se meten, son muy atrevidos y se meten a construir obras, digamos, relativamente complejas, sin ningún miedo, ¿verdad? Pero la gente joven necesita un poco de experiencia, necesita aprender más. No digo que ustedes, no ese es el punto, pero hay veces somos muy atrevidos. La verdad es que, de hecho, yo tenía esa pregunta, digamos, como ya cuando uno salga de acá, como qué obras le recomienda a usted con las que uno empiece, digamos, porque hay que ir de poquito a más, ¿verdad? Y en ese sentido, la que tu conciencia te mande, ¿no? En otros países, por ejemplo en Canadá, eh, y te lo digo por los sistemas de acreditación, cuando un muchacho sale de la universidad, igual que ustedes, ellos salen de bachilleres, ustedes salen de licenciados. Cuando sale un bachiller allá Canadá, en Estados Unidos, a ellos no los dejan ejercer cuando salen, sino que tienen que pasar un periodo de 5 años. Creo que en Estados Unidos son 3 años. Bueno, conociendo Canadá, los ingenieros tienen que pasar 5 años bajo la tutela de un profesional, de un ingeniero profesional. Pero ese ingeniero profesional es un título más, digamos, que obtiene el ingeniero. ¿Ya? Entonces, él trabaja, este muchacho trabaja como un asistente, llamémoslo así, de ingeniero, 5 años. Al final de ese periodo, el PE, el Professional Engineering, certifica que ese muchacho ya tuvo esa experiencia. Entonces hace una carta y la manda al colegio de ingenieros, diciendo que él ya pasó por esa prueba, digámoslo así. Tras de eso, a lo largo al final de ese periodo, el ingeniero, este muchacho, que pasó 5 años bajo la tutoría de un profesional, de un ingeniero profesional certificado, entonces también tiene que realizar una serie de exámenes así tipo de universidad, ¿sabe o no sabe? ¿Verdad? Y le preguntan a uno si el esfuerzo, ¿a qué es igual el esfuerzo? Entonces, P entre ahí, son exámenes tipo de universidad. Entonces, si pasa los dos, ¿verdad? Si ha tenido eso, la tutoría y pasa el examen, entonces ahora sí se convierte en ya un ingeniero con responsabilidad. Ya él puede, digámoslo así, firmar los planos, ¿no? Por eso es que, digamos, en Canadá no hay muchos ingenieros con ese título de PE, ingeniero profesional. La mayoría de los ingenieros se quedan o un buen porcentaje se quedan sin ganar el examen, sin haber hecho esa tutoría y entonces no pueden firmar planos. Claro, eso no implica que la pasen mal, porque allá un asistente de ingeniería gana, no sé, 40,000, 30,000 dólares al año, que eso es un muy buen salario, ¿no? Posiblemente un ingeniero profesional gane unos 50, unos 60 o más, pero lo que quiero decir es que puede vivir bien, digamos, sin, la, sin el requisito de poder firmar planos. Aquí en el país no sucede eso. Ahora, en un par de años, un año y pico, a ustedes se les va a entregar el título, el colegio les da un curso de ética y ya pueden ejercer libremente su profesión. Y ese ejercer libremente su profesión no tiene ningún impedimento en el tipo de obras. Entonces, ya, y ustedes verán ahí qué tipo de obras podrían desarrollar, ¿no? Pero no hay esa limitación, para bien o para mal, no sé. ¿Verdad? Por otro lado, el colegio quiere establecer, pero en general nunca ha podido, ese sistema de control, hacer exámenes cada cierto tiempo,
para mantener las licencias. Las tutorías no se oyen tanto aquí en el país. Pienso que sería un poco conflictivo porque tampoco hay muchas empresas que reciban a los recién graduados, ¿verdad? Entonces, por lo menos exámenes cada 5 años, cada 10 años, donde el ingeniero demuestre que se mantiene actualizado. Eso no existe. El colegio camina hacia eso, pero como una tortuga. Entonces, en realidad yo no sé qué tipo de obras uno podría, digamos, construir. Mucho yo diría, Gerard, que va a depender de la suerte, digámoslo así, de que si tenés un grupo de otros ingenieros ahí con buena experiencia, digámoslo, haciendo un edificio de 30 pisos, que ya es más típico en el país, pero posiblemente solito yo no me atrevería, ¿verdad? Entonces, es que hasta una misma casita es que un ingeniero tiende a despreciar y lo ve como una obra muy sencilla, tiene su complejidad, ¿no? Y de las casas, yo lo veo en el sentido de que para una gran mayoría de las personas, por lo menos en el país, casi que esa es la inversión de su vida. Si hablamos de una casa de interés social, la inversión, una casa de interés social hoy anda a 30, 40 millones por ahí. Digámosle 30, pero no exageran mucho. Eso para las familias de bajo ingreso, esa es la inversión de toda su vida, ¿verdad? Terminan la casita, se pasan y quedan pagando toda su vida el préstamo en el banco, desgraciadamente. Entonces, ellos no tienen ninguna capacidad para hacer remodelaciones, para hacer reparaciones por esos errores que cometen los ingenieros. No les queda chance. Mi experiencia me dice que, digamos, lo primero que falla en las casas de interés social son los benditos drenajes, ¿no? En su curso seguro de instalaciones, ustedes ven que el drenaje se calcula y le da determinada cantidad de tubos, tantos metros, ¿verdad? Y son metros extensos en realidad, más de 6 metros, 12 metros, por ahí, dependiendo del tipo de suelo. Eso se calcula. Pero mi experiencia en urbanizaciones, digámoslo así, de interés social, de clase media para abajo, esos drenajes en los lotes de 200 metros en realidad no caben. Todo lo que hacen son drenajes de 3 metros. Y terminan el tubo, el drenaje en la tapia del vecino. Y eso es lo primero que falla en esa vivienda. Estas familias no tienen capacidad para hacer esas reparaciones. Estrenando casa, le dicen que tienen que cambiar todo el sistema de tanque séptico. La gente no tiene capacidad. Y eso es un fallo grave en una vivienda, ¿no? Por todo el problema de salud que pueda acarrear, ¿no? Entonces, una vivienda es una obra muy, muy delicada, ¿no? Ok, entonces que hay que prestarle la debida atención en ese sentido. Ahora, no digo que el ingeniero joven no lo pueda hacer, pero el ingeniero joven no tiene esa experiencia que lo dan los años, esa expertise que lo dan los años. Pero no lo podemos dejar sin trabajo, por otro lado. Entonces, ¿cómo puede actuar un ingeniero joven a falta de esa experiencia? Bueno, primero que todo, coja los planos y se los echa bajo el hombro. Y haga la construcción de acuerdo a esos planos. Coja las especificaciones de la obra y hágalas cumplir. Ahí les dicen que los concretos tienen que ser de tanto, que el acero tiene que ser así, allá, así. Que cómo se hace un repello. Ustedes posiblemente, ¿cómo se hace un repello? Les pregunto. Ustedes saben, un repello de una casa. Y generalmente porque se agrietan mucho. Ustedes saben hacer un repello.
¿Cómo se hace un repello de una casa? Que es un material, digámosle así, no estructural. No tiene nada que ver con la estructura. Aunque Es un mortero, No, profe. bueno, ¿dónde se le es una Un mor- capita ahí para darle acabado, ¿no? Y poner la pared lisa. Ujú. Pintar. En realidad lleva dos capas. Hay uno que es como un poco más grueso y el fino. Sí, pero sabe hacerlo. ¿Mm? He visto cómo constructivamente lo hacen, pero no, yo no, digamos. Entonces usted ahorita va a salir en un año y casi que lo primero que va a hacer es una casa, ¿verdad? Son las obras que más se construyen en el país. Y entonces usted como ingeniero le va a tocar supervisar y decir, bueno, ese repello está bien o está mal, para pagarlo, ¿verdad? Y me dice que no sabe, entonces, ¿cómo va a aprobar algo, a decir que está bien, si no sabe? Ese es el gran dilema de los ingenieros jóvenes. Bueno, a ese no saber, a esa falta de experiencia por no saber, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Ya coja los planos, coja las especificaciones, y ahí en especificaciones le dicen a usted cómo se debe hacer un repello, ¿verdad? Haga una capita aquí, moje la pared, ponga las maestras, eche un morterillo más grueso, ¿verdad? De esta calidad, con esta cantidad de cemento. Eso lo dicen las especificaciones. Entonces, esa falta de, de conocimiento, ¿verdad? Ese 25% lo resuelve con la teoría, diría yo, planos, haga cumplir los planos bien, ¿verdad? Que si en planos dice que el dormitorio es de 2 metros, entonces vaya al sitio y mida que efectivamente sean 2 metros y no 1,50 como muchas veces pasa, ¿verdad? Dice que en especificaciones que el concreto es de tanto, ¿verdad? Y entonces usted necesita verificar la calidad del concreto, entonces hace una prueba de laboratorio, ¿verdad? Ya en especificaciones le dicen todo eso. O sea, también tenemos armas para resolver esa falta de experiencia. Lo que yo he visto es que muchos ingenieros llegan a la obra sin los planos, sin las especificaciones, no las conocen, etc. Y entonces hacen ahí o le dejan el trabajo al maestro de obras, que el maestro de obras defina qué está bien y qué está mal, o simplemente lo aprueban todo por simple observación. Y es donde empiezan los pequeños grandes problemas, ¿no? Es parte de la telemática. Ahora, con esto no quiero meterles miedo, no es eso la intención. Al final ustedes tienen mucho conocimiento, lo que tienen que hacer es acordarse y aplicarlo, ¿no? Aplicarlo y ser muy estrictos en el cumplimiento de lo que dice el plano y el cumplimiento de lo que dicen las especificaciones, ¿no? Y hacer pruebas. El ingeniero debe medir, ¿verdad? ¿Cómo mide? Bueno, con la cinta, pues mida dimensiones. ¿Cómo mide la calidad de los materiales? Bueno, haga ensayos, y ustedes conocen algunos ensayos, ¿verdad? Tampoco es que salen de aquí y los ensayos que se hacen en la calle son diferentes, son los mismos, ¿verdad? Entonces hay que hacer ensayos, ¿para qué? Se hacen muy pocos ensayos, ¿no? Ok, ¿cuáles son las principales causas de las fallas? En otro estudio del 81 dice que las principales causas de las fallas son una inadecuada estimación de las cargas o del comportamiento estructural, ¿no? O sea, determinar la carga muerta, la carga viva, el sismo, eso mal, eso es un 43% de esas fallas, ¿no? Hay que ser muy cuidadoso en la determinación de esas cargas. Si usted le meten al SAT, tienen un modelo muy sofisticado en el SAT y se equivocaron en las cargas, entonces empezamos con los problemas. Ese es un 43% de los errores. Errores de dibujo o en los cálculos, un 7%. Pareciera poco, pareciera mucho, no sé. Una inadecuada información en los documentos del contrato o instrucciones, un 4%. ¿No? En muchos casos
falta mucha información en los planos, ¿no? Y entonces, a esa falta de información y en las carreras de la construcción, entonces, el maestro de obra dice, no, yo siempre lo he hecho esto así, ¿no? Y entonces, como no hay nada en los planos que diga cómo se hace por la experiencia, digamos, del maestro de obras, ¿no? Ok, por ejemplo, aquí yo nunca he visto un plano en el país, hecho por el país. Bueno, es exagerar mucho, pero generalmente los planos nuestros no dicen qué tipo de tornillo hay que usar para fijar las láminas de techo a la estructura. No dicen. Entonces, ¿qué se usa? Un tornillo de 2 pulgadas, un tornillo de 2.5 pulgadas, que los hay, clavos, ¿cómo es que se llaman? De punta fina o de esos de autoboscantes ahora. ¿Cuál tornillo se usa? En los planos generalmente ese detalle no se da, ¿eh? Y entonces viene un vientecillo muy fuerte, ¿verdad? Que ahora sucede más a menudo y se levanta el techo, ¿verdad? Y ya se echó a perder la construcción. Por esa falta de información en los planos. Generalmente en los planos tampoco se dice, o se dice, el concreto debe ser de 210, ¿verdad? Y entonces los maestros de obras o el operario coge 3 palas de cemento, 2 palas de arena y como 3 de piedra, los mezcla y dice, ese es concreto de 210. ¿No? Entonces veremos sí o no. Nosotros sabemos que eso varía mucho. Entonces, ¿cómo diríamos? Bueno, hagan pruebas, haga diseño de mezclas, etcétera, ¿no? Y esa información no está en los planos. Hay muchas, se presentan un 9% violaciones, contravenciones a los requisitos del contrato, ¿verdad? O de los documentos del contrato, que dice use concreto de tanto y por gastar menos se hizo concreto de menos calidad. Hay un 13% que se deben a problemas constructivos, una inadecuada ejecución de los procedimientos de erección, realmente en estructuras de acero, que las vamos fabricando como un Lego. El 13% de las causas de las fallas es debido a eso. Entiendo que el puente de Miami, la causa anda por este lado, un mal procedimiento de construcción. Otro, mal uso, imprevisible, abuso, incluso hasta sabotaje, ¿verdad? Debido a alguna catástrofe, al deterioro, un 7%. Y un 10% son variaciones aleatorias en las cargas, ¿no? En las estructuras, materiales, mano de obra, ¿no? Que usted estima una carga viva de tanto y de repente la carga viva es de tanto, ¿no? Y otras es un 7%. Entonces llama la atención por dónde es que andan las principales causas, ¿no? Mala estimación de las cargas. Hay que prestarle mucha atención a los números que uno le meta al SAT. Errores en el dibujo, ¿no? Y los procedimientos constructivos, ¿no? Esa falta de una inadecuada ejecución, ¿no? Esas son las principales causas de las fallas de esas represas que yo les mostré, de la causa del puente Miami que yo les mostré. Así que lo que hay que hacer es conocer estos números y aprender de ellos, ¿no? Procurar hacer la mejor estimación de las cargas, revisar mucho los planos y los cálculos que están haciendo, ¿verdad? Porque eso está demostrado. Esta es una pregunta. Ajá. Disculpe que lo interrumpiera, digamos, con el No, tema de no, cargas, como uno está tan nuevo, le puede meter eso, lo que yo le decía la vez pasada, con factor de seguridad. Ya eso está, digamos, en cierto sentido está metido ahí el factor de seguridad, ¿no?
sea, uno podría decir, yo calculo el sismo y me da 40 por ahí, como en el proyecto. Y entonces voy a usar un sismo de 80 para evitar las tortas ahí que pueda haber metido en la metida de patas, digamos, en la estimación. Duplicarla es la solución. Bueno, en primera instancia pareciera entonces que uno podría decir, si realmente eran 40 y yo estoy usando 80, entonces puedo ir a dormir tranquilo, ¿verdad? Pero no necesariamente, no necesariamente porque primero que todo estás haciendo una obra mucho más cara porque vas a requerir elementos mucho más caros, ¿verdad? Más grandes, más caros, entonces posiblemente ni la obra la puedas construir. Entonces, por ese lado ya tenemos problemas. Y digamos, en ese sentido, por una sobreestimación de las cargas, bueno, ahí hay otro rubro que dice que estas variaciones de las cargas ocasionan problemas también. Entonces, simplemente elevar las cargas como que no es la solución. El asunto aquí está porque no es solo estimación de las cargas, ¿no? Sino también es comportamiento estructural, ¿no? Si yo duplico las cargas, voy a tener el doble de deformaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Y en este sentido, como dicen vulgarmente, el diablo está en los detalles, ¿no? Vos puedes tener el doble de capacidad de un edificio, pero siempre si hay algo chocho ahí, la falla se va a ir por las partes más débiles, ¿verdad? El diablo está en los detalles, en las uniones, si es acero, etcétera, ¿verdad? Entonces, no aumentar el factor de seguridad no necesariamente aumenta la seguridad de la obra, ¿me explico? Sí, comprendo. Sí. O sea, no es, esa es la forma fácil, digamos, de resolver el problema, pero al final de cuentas no es la solución. La solución aquí es, haga una mejor estimación de cargas, estudie un poco más sobre si está determinando la carga de la nieve, por decir algo, entonces métase a estudiar la carga sobre nieve, ¿verdad? Si está calculando el viento, entonces métase a estudiar cómo actúa el viento, ¿verdad? Y haga muy buenos cálculos. No es suficiente con doblar la carga de viento, ¿ya? Por ahí pienso que anda la cosa. Hay una serie de fallas que se presentan y que se cometen a menudo. Y sobre todo cuando hablamos de la carga de sismo o del desempeño sísmico de los edificios, uno ve que ese tipo de fallas se repiten y se repiten y se repiten. Y como que no aprendemos, ¿no? Como esta. Vean este edificio. Aquí no hay mucho de acero. Realmente los ejemplos vienen con estructuras, en esta charla, con estructuras de mampostería o de concreto. Pero los fallos se repiten independientemente del material. Este es un edificio pequeño en realidad. Vean que tienen 3 pisos, ¿verdad? Es muy uniforme, muy regular. Y uno habla de que en cuestiones sísmicas lo mejor son edificios muy regulares en planta y en elevación. Pareciera que este lo cumple. Son marcos de concreto, ¿verdad? Marcos aquí longitudinales y transversales. Posiblemente, y sucede mucho, el primer piso lo usan para locales comerciales, ¿no? O parqueos hoy en día, y los demás para oficinas, para apartamentos, etcétera. Y entonces abajo los locales tienen que ser muy abiertos, si son oficinas o si son comercio, entonces tienen que tener grandes ventanales.
En los pisos de arriba no se puede porque ya es una habitación, un cuarto, la cocina, lo que sea. Entonces hay que cerrarlos. Eso ocasiona que acá, digamos, el sistema que resiste el sismo, en el primer piso prácticamente sean las columnas nada más, mientras que acá arriba son las columnas y las mismas paredes en este caso de ladrillo, ¿no? Entonces, en los pisos superiores hay mucha rigidez y en los pisos de abajo no. Entonces, eso será lo que se llama una planta baja débil, ¿verdad? Un piso suave le llaman a ese tipo de fallas, ¿no? Es como si tuviéramos los edificios nuestros en las columnas del primer piso fueran como palillos de dientes. Entonces hay infinidad de fallas y se repiten a lo largo de los años de fallas sísmicas debido a esta situación de una planta baja débil. ¿Okay? Es este mismo caso de acá, ¿no? Aquí el edificio pareciera que son 2 pisos, pero en realidad era de 3, donde los niveles superiores tienen grandes muros, ¿no? Pero abajo, por las condiciones que les mencionaba antes, no tiene esos muros, entonces se da la falla del piso débil, que llaman, o piso suave. Entonces simplemente las columnas del primer nivel caen, ¿verdad? Y los pisos superiores sencillamente caen o aplastan al primer piso. Eso es una falla típica, ¿no? En construcción es igual acá, ¿no? Aquí simplemente había un piso débil, columnas muy débiles en el primer piso. Cuando vino el sismo, simplemente fallan estas columnas y todo lo que hay arriba simplemente cae y aplasta a todo lo que haya ahí abajo, como en este caso me parece que ese Mercedes, ¿verdad? Se fue al carajo. Y eso es en California, donde están los mejores ingenieros sísmicos, ¿no? Dicen ellos. Okay. Esto es igual, ¿no? Edificios muy altos que tienen el problema de, tal vez la foto no ayuda mucho, ¿verdad? Pero tienen ese problema. Primero que todo se ve que este edificio entero, ¿no? Y aquí el derrumbe de un edificio igual, ¿verdad? En realidad son 2 edificios. El primero cayó precisamente por una falla de piso suave y el segundo se mantuvo en pie. Obviamente aquí tienen que ver mucho las condiciones de suelo, digamos, pero tampoco es que va a haber muchas diferencias como para decir que fue eso, sino que entiendo que en este caso, este segundo, el primer nivel lo cubrieron, lo cerraron por alguna circunstancia, ¿no? Pero el primero dejaron solo las columnas libres, entonces simplemente cayó. O sea, 2 edificios iguales, uno soportó el sismo y el otro simplemente desapareció. Por eso, del piso suave. Aquí vemos otro fallo también, ¿no? Donde simplemente el edificio se aplastó. Es difícil imaginarse la situación, pero aquí habían por lo menos 3 pisos, ¿no? Y yo no sé si en este caso, pues, habían estudiantes en ese momento, porque es un edificio escolar. Yo espero que no. Igual acá, ¿lo ven? En esta falla de este edificio pareciera que también una escuela se dan esas situaciones de fallo de piso débil, ¿no? Lo ven por acá el mecanismo de fallo. ¿Okay? No voy a hablar mucho, pero por lo menos vean que esas cosas suceden en la realidad. Es igual acá, ¿no? Aquí está el edificio anteriormente, ¿ya? 1, 2, 3, y actualmente nos quedó un edificio de 2 pisos. Ya todo el primer piso cayó, los 2 segundos pisos cayeron, aplastaron el primer piso. ¿Ven? Teníamos 1, 2, 3, y aquí hay ahora solo 2.
2 pisos. De nuevo igual, ¿no? Aquí parece que las causas son errores en el diseño. Este era el edificio. Errores en planos y errores en la construcción, ¿no? Baja calidad de materiales, les quitamos los aceros que dijo el ingeniero, etcétera. Igual acá, ¿no? Edificio no es Costa Rica, es de concreto reforzado, CR, ¿no? Con losas planas sin vigas. Antes, ¿no? Un edificio bonito. Después del sismo, pues, sencillamente desapareció el edificio, ¿no? Este sistema de losas planas, de hecho, en el país está prohibido. Hasta ahora se empiezan a usar mucho, de nuevo, losas postpensadas y ya son aceptados. Pero anteriormente el Código Sísmico prohibía ese tipo de construcciones. O sea, siempre se quería colocar vigas formando marcos de columna a columna y en las cuales se apoyara el entrepiso. Pero en muchos lados se daban simplemente las columnas y se colocaban las losas encima de las columnas, ¿no? Ok, son columnas y losas. Primero que todo, acá, vean que es un edificio a base de columnas en el primer nivel, pero con una cantidad extensa de muros o paredes en los 2 niveles superiores. Entonces se presenta aquí la falla de nuevo del piso débil. Y esta, o acá, también es una falla por cortante, con el problema de que la falla de cortante es una falla explosiva. Aquí el concreto explotó, ¿no? Puede ser por diferentes causas, por falta de refuerzo, etcétera, etcétera. Si ustedes ven el código nuestro, en estas partes de las columnas, abajo y aquí arriba, piden un refuerzo especial de aros para cortante, que es el doble de aros que se usan en las columnas, ¿no? En el centro de las columnas. Entonces también se da una falla de cortante que es explosiva. Igual por acá, ¿no? Antes, después, aquí sencillamente cae el edificio, ¿no? Y vean que son edificios del 2017. Yo creo que este es en México. Vean el tipo, no solo se dan edificios estos, sino también en viviendas se dan estas situaciones de falla. Entonces pareciera que son casas marginales, por decirlo algo así, construidas en las laderas de los ríos, pero el sismo, vean que en la casa por acá, unos palillos de dientes que la sostienen, que les llaman columnas, pero sencillamente en el caso de un sismo, la probabilidad de que fallen es muy, muy alta, ¿no? Me va a hacer una pregunta. Usted en su experiencia, ¿qué recomendaría en esos casos? Digamos, como algún tipo de sistema de arreglos o algo así. Primero que todo, vean dónde se construyen esas viviendas, ¿verdad? En las laderas de los ríos, ¿no? Primero que todo, diría yo, hay que hacer un ordenamiento territorial y construir donde se pueda construir. O sea, la primera acción que deberíamos hacer es prohibir este tipo de construcciones. Eso es lo primero que va a salvar las vidas. Y buscar sitios más adecuados, ¿no? Posiblemente, bueno, aquí hay un problema económico, ¿no? Posiblemente esta gente no pueda comprar un lote ahí en la sabana, ¿no? O en Hacienda Los Belles, no sé. La necesidad los lleva a eso. En ese sentido, pareciera que es una vuelta y vuelta que nunca, una bola de nieve, mejor dicho, que simplemente va creciendo y que no hay forma de pararlo. No, posiblemente si las soluciones anden acá por sistemas de aviostramiento, ¿verdad? Aquí entre columnas, muros, ¿no? Para no tener esta situación. Ahí el problema es si esta gente tiene la posibilidad
de construir casi que una casa más aquí abajo para darle un mejor aseguramiento a esta de aquí arriba, ¿no? Porque implica casi que construir paredes acá, si fueran muros, ¿no? Entonces es como el doble de la inversión. Entonces, económicamente para esta gente creo que son soluciones un poco difíciles de que puedan hacer, porque implica sí, un aumento de la rigidez de estas columnas. Y eso implica o columnas mucho más grandes o implica poner paredes aquí abajo, también que pues casi que es el doble del valor de la vivienda, ¿no? Pero lo primero, Gerald, yo diría que es que anda por un buen ordenamiento de la construcción, evitar esas situaciones. Es un De hecho, me gusta, pues bueno, sé que suena feo, pero tal vez muchos precarios tienen eso, ¿verdad? De sí, que sí, y uno ve los grandes problemas que se dan ahí. Ahí en San José ya estamos llenos de eso, ¿verdad? En los bordes de los ríos ya tenemos esta escena casi que es familiar para todos nosotros. Pero, y falla no solo por sismo, apenas caiga una lluviecita, ya falla el talud, etcétera, etcétera. No, tenemos muchas situaciones así en el país, lamentablemente. Y estos Haití, los haitianos como que son muy salados, ¿no? Antes, antes yo me acuerdo, no se escuchaba mucho terremotos en Haití, pero este fue un terremoto creo de hace como 10 años. Hace poco, el año pasado, también hubo un terremoto en Haití, o sea, que como que se están dando más frecuentes. Bueno, esto fue un sismo de magnitud 7. Ya magnitud 7 ya es bastante considerable. Nosotros, los sismos nuestros andan por ahí, en esa magnitud, pero si hemos cumplido con el código sísmico, no deberíamos esperar muchos daños en nuestras obras. No deberíamos esperar si hemos cumplido con esa normativa, ¿no? Sin embargo, bueno, ahí es muy fuerte, ¿verdad? Pero aquí en Haití, el gran problema es la falta de ingenieros y la mala calidad de la construcción. Muchos de todas estas casas que están, o edificios, uno ve en el suelo, tienen problemas de baja calidad de concreto, falta de acero, incluso algunos no tienen acero, algunos tienen una varillita ahí, pero esa varillita es para amarrar a la mascota, el perrillo. Hay muchas deficiencias de construcción acá, ¿no? O sea, si ustedes quieren hacer plata, vayan a Haití y enseñen a la gente a construir, ¿no? Ya con eso podrían hacer una buena carrera, porque aquí hay muchos problemas de calidad de la construcción. Esa es la principal falla en Haití, ¿no? Y decía que ellos son muy salados porque el año pasado tuvieron un sismo de una magnitud parecida a esta, ¿no? Pero a la semana siguiente les pasó un huracán por encima y el sismo ya habían quedado destruidos y después pasa el huracán y terminó de destruir todo eso. En ese sentido son saladillos los haitianos, yo no sé por qué. Será por eso del vudú que practican y todas esas cosas diabólicas, ¿verdad? Que les trae la mala suerte, y es un país lamentablemente muy pobre, ¿no? Es de los más en el fondo de los países de América Latina, pero ahí tienen grandes problemas de calidad de la construcción. Bueno, les mostraba algunos daños para que hagan conciencia primero, de la gran responsabilidad que ustedes tienen como ingenieros, ¿no? De hacer cumplir los planos, de hacer cumplir las especificaciones.
O sea, no es por asustarlos, pero hay una gran responsabilidad. Ustedes tienen una gran responsabilidad hacia la sociedad, ¿no? De construir buenas obras. Y esas buenas obras se construyen evitando hacer esos errores que ahí en la estadística aparecen, ¿verdad? Una de ellas es la falta de conocimiento. Ustedes tienen la obligación de aprender, 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 ¿verdad? No es que ya terminaron la universidad y ya sé todo lo que tengo que saber sobre la ingeniería. Tienen la obligación de hacer cumplir las normas, ¿no? El código sísmico, el nuevo código de viento y todas las normas que existen. Tienen la obligación de hacer buenos planos, ¿no? Buenas especificaciones, buenos dibujos, porque ahí están la mayoría de las causas de nuestros, o de las fallas de las estructuras, ¿no? ¿Ok? Eso es el mensaje que quería dejarles en la tarde de hoy. ¿Algún comentario? No hay comentarios. Entonces vamos a hacer un receso de 10 minutos y faltando 20 para las 3 volvemos. 20 para las 3. ¿De acuerdo? No, faltando. Gustavo, gracias. Por ser el último día, hagamos un recreo más grande. Faltando 15 para las 3 volvemos. Ok, un cafecito. Gracias, Gustavo. Mucho gusto. 15 para las 3.